Buenos días. Bueno, hoy me gustaría hablar sobre los páramos y la retrófica que ellos tienen. Entonces, bueno, primero es importante saber cuál es su distribución en Colombia y según Minambiente, el 2% de la superficie del país está compuesta de ecosistemas de páramo y además en Colombia tenemos más que todo páramos húmedos, entonces son el 89% de todos los páramos y también es importante saber que la protección nacional cubre el 39% de los páramos y pues Sumapaz es un área protegida, por ejemplo, que es la extensión más grande. Y bueno, también tenemos un mapa oficial para conocer bien en qué departamento se encuentran. Entonces, bueno, eh, tenemos 50 localidades con páramos y un 18% de todos estos páramos se encuentran en Boyacá, que queda acá. Entonces, también tenemos la mayor cantidad de páramos húmedos en Cundinamarca. Y bueno, acá podemos ver que se extiende por toda la cordillera oriental, por toda esta parte. Entonces, hay 450 páramos, como dice aquí. Y también se extienden otros varios por la cordillera central. Entonces, cubren territorios como el Tolima, Santander, el Valle del Cauca. Y volviendo a la cordillera oriental, tenemos páramos tan grandes que se extienden incluso al Meta y al Huila. Entonces, bueno, también me gustaría mencionar que tristemente el 15% de los páramos ya han sido transformados para la actividad antrópica, o sea, la minería, la agricultura, la ganadería y diversas actividades que ponen en riesgo este ecosistema. Pero entonces tiene muchísimas especies. En el páramo hay más de 3.400 especies, ya que no todas han sido descubiertas. Em, y bueno, estas especies son solamente de plantas vasculares, que son los productores fotosintéticos. Y bueno, de estos hay 21% de especies que son endémicas en los 36 complejos de páramos. Y bueno, este se caracteriza por tener una vegetación de arbustos. Entonces tenemos chusque de páramo, encenilla, tenemos también muchísimas especies de frailejones y bueno, de estos arbustos. Y son importantes porque construyen como toda esta cadena alimenticia y tenemos diversos insectos muy pequeños que son los consumidores primarios y vemos que estos consumen el encenillo y también, o sea, todos de estos consumen el encenillo. Mira, los tres se alimentan del chusque de páramo, que es el arbusto más común, y también el frailejón. Pues este no es tan consumido por todos los insectos, ya que es muy alto. Entonces, estos que están más cerca del piso, pues son los más consumidos. Entonces, podemos ver cómo esta red trófica se puede construir de diversas maneras, porque también si nos fijamos, en el tercer nivel tenemos los consumidores omnívoros secundarios. Entonces, tenemos el pájaro y este consume tanto plantas, tanto chusque, páramo, como insectos podemos ver, entonces no es lineal. Y también tenemos el sapo de páramo, que consume insectos, consume todos los insectos, es consumido también por este escarabajo. Y bueno, mm, también tenemos el sapo, y el sapo también consume diversos insectos. Em, Sin embargo, estos sapos no consumen tanto plantas porque son carnívoros, mientras que este es omnívoro. Entonces las aves tienden más a ser omnívoras, mientras que los sapos no tanto. Y también en el último nivel tenemos los consumidores carnívoros terciarios. Y entonces entre estos se encuentra la oncilla, el puerco de monte, los anteojos, y vemos que han desarrollado un pelaje que los protege del frío. Y además todos tienden a ser de colores cafés. Entonces, em, bueno, estos consumidores se caracterizan por alimentarse de los consumidores secundarios. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la oncilla se alimenta del cucarachero del páramo, igual que el puerco de monte, mientras que el sapo tiende a ser consumido más que todo por el oso de anteojos, por la oncilla, ambos tipos de sapos. Entonces podemos ver, em, bueno, por otro lado tenemos los descomponedores. Entonces estos componen la fauna y tenemos principalmente 100 pies y lombrices.
que son pues los descomponedores que se alimentan de plantas que se están descomponiendo, de hongos, de musgo y de todo esto. Entonces, ellos contribuyen a la producción del humus que se encuentra en el suelo y contribuyen nuevamente a que se dé esta cadena alimenticia. Entonces, bueno, estos vienen más o menos 10 años y tenemos dos clases principales. Esta es la clase Chilopoa y esta es la clase Diplopoa. Y bueno, también entonces podemos ver que aquí en el páramo tenemos una diversidad increíble de vegetación y fauna. Principalmente tenemos escarabajos, reptiles, anfibios, ya que Colombia cuenta con la mayor variedad de sapos y de ranas del país, entonces la mayoría de estos se encuentran en el páramo. Y bueno, tenemos también 260 especies de mamíferos y la mayoría son de gran tamaño. No solamente tenemos los anteojos, sino también los chigüiros, las dantas de páramos. Entonces, estos son herbívoros, algunos son carnívoros, otros son omnívoros. Entonces, hay muchísima variedad en la red trófica de igual manera. Y bueno, mira, por ejemplo, acá se registra una cantidad menor de depredadores carnívoros del tercer grupo, ya que la mayoría son herbivoras. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la huella ecológica. Entonces, como dije, este 15% de páramos que han sido intervenidos por el hombre, pues tienen problemáticas súper grandes. Primero, quería resaltar la minería ilegal, que sean diversos páramos, por ejemplo, la minería en Santurbán, entonces, una problemática, un caso concreto, es que ellos utilizan cianuro y mercurio para proyectos mineros que dañan el suelo. Y bueno, también sus proyectos mineros legales e ilegales tienen consecuencias negativas en cuanto al suelo. Entonces, em, tenemos un proyecto minero por parte de Minesa que quiere explotar el oro durante 25 años en el páramo de Santurbán y esto es realmente perjudicial y de hecho el año pasado en mayo se hicieron marchas en contra de esta decisión por parte del gobierno, que depende de un censo del suelo y también de las decisiones que toma el presidente Iván Duque. Entonces, esto no se podría hacer porque tendría tres consecuencias negativas principalmente. Primero, minar por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga es anticonstitucional, es ilegal. Y también tenemos el uso de más o menos 35.000 toneladas de explosivos, entonces removerían pues la roca y también liberarían elementos como arsénico, sulfuros, elementos radiactivos como el uranio, entonces tendrían daños irreparables. Y en tercer lugar tenemos algo muy parecido que son los residuos contaminantes. Entonces produciría 7.000, 8.000 toneladas de escombros diariamente, que equivalen un poco a la cantidad de residuos en el Doña Juana, en el botadero. Entonces, estos residuos ocuparían más o menos 64 hectáreas, o sea, el 41% de la cuenca Canelles, que es donde planean dejar estos residuos. Sin embargo, esto es súper negativo porque está afluente. Lo que hace es abastecer el acueducto de Bucaramanga y dejaría sin recursos hídricos ni nada a las personas. Otro problema principal que encontré fue la agricultura y la ganadería en el páramo, porque, em, por ejemplo, el caso concreto, bueno, sí, el caso concreto es la agricultura en el páramo de Guerrero. Entonces, como podemos ver, hubo un cultivo indiscriminado de papa, hubo un pastoreo excesivo que terminó dañando los suelos y haciéndolos menos fértiles, se degradaba el suelo por los químicos que utilizaban em, como abonos o pesticidas. Entonces, bueno, también el 70% del suelo está súper afectado por la agricultura, entonces tampoco habían medidas de seguridad para reducir la huella ecológica. Entonces, esto hacía que las especies se desbalancearan, digamos, porque los productores ya no, los suelos no eran tan fértiles y los productores no alimentaban a los insectos y así sucesivamente. Entonces, la resolución número 1769 lo que hace es proponer y enseñar a los campesinos a restaurar el suelo con una agricultura orgánica. Entonces, por ejemplo,
tenemos que las semillas de papa son tratadas con un bioplaguicida llamado papulovirus, que hace que proteja. Entonces, un bioplaguicida es natural y solamente ataca al insecto, a la plaga. Entonces es súper buena y ya no genera un impacto, una huella ecológica tan grande en el suelo como antes. Entonces, también otra cosa que los agricultores hacen es desinfectar la semilla con extractos de ajo, de ají, de cítricos. Entonces, cuando siembran, lo que hacen es colocar peróxido de hidrógeno, que no es perjudicial. Entonces, colocan eso en el suelo como abono y ya suple pues este impacto y aparte le da trabajo a los campesinos. Sin embargo, requiere de ser muy sensada. Y bueno, listo. Entre otros problemas que también están presentes son la cacería ilegal de animales, que también desequilibra la red trófica, y por otro lado también tenemos los monocultivos de especies exóticas, por ejemplo, que se introducen especies como el pino, que no es endémico ni nativo del páramo, entonces genera un cambio en el paisaje y la estructura del suelo, entonces la fauna también cambia y también cambia la retención y almacenamiento que tienen las plantas del agua y conservar pues toda esta reserva hídrica que ellos tienen. Y bueno, como consecuencias principales, podemos concluir que tenemos la degradación del suelo por el uso y el abuso del abono y químicos, pesticidas, las quemas, también tenemos el pastoreo que afecta a la flora, entonces se pierde la capacidad hidrológica, la capacidad de retención y regulación hídrica que tiene toda esta parte hídrica y de la flora, pero también por otro lado tenemos la problemática de los animales que son también cazados, también son asesinados debido al ajuste de las tierras para actividades antrópicas. Entonces, pues se requiere una mayor regulación del Estado. Muchas gracias.